ahí en tu Biblia, vamos a Gálatas capítulo 5. La intención es que el día de hoy podamos abordar todo este capítulo y yo sé que va a ser de mucho impacto sobre nosotros el poder estudiar su palabra y poder, sobre todo, que Dios nos hable, que Dios hable a nuestro corazón, a nuestra vida en cuanto a este mensaje del apóstol Pablo a este grupo de iglesias. Es un grupo de iglesias en Galacia a las cuales él escribe. Y bueno, doy la bienvenida a todos los que nos están siguiendo en la transmisión, en su casa, en sus hogares. Un abrazo a todos, qué bueno que se conectaron. Y entramos pues, Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 12. ¿Por qué no oramos? Pedimos a Dios que nos hable por medio de su palabra. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad de juntos poder abordar este tema de la Biblia que tú traes a nuestros corazones. Permite que tengamos corazones receptivos para escucharte, para que tu Espíritu Santo también hable con palabras vivas. Tú prometiste que tu palabra está viva y oramos, Señor, que esa vida nos hable a nosotros, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, todos aquí sean todos muy muy bienvenidos. Este capítulo es ya la parte práctica de la epístola. Tú tienes que entender que el escritor de Gálatas, que fue el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, tenía una metodología al momento de escribir las cartas. Y él normalmente, los primeros capítulos, se metía en una parte, por decir así, teológica, que lo vimos, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, fueron aspectos bíblicos donde nos da a conocer cómo piensa Dios. Eso significa teología, cómo es el estudio de Dios. La teología nos abre los ojos a lo que la palabra revela de Dios mismo. Y eso es lo que hace Pablo en los primeros 4 capítulos, capítulo 3 y capítulo 4. Recordemos que es esa parte donde él está haciendo un argumento en contra de otras formas de evangelio que se han levantado, que se apoyan en los esfuerzos humanos y no en la gracia, no en el depender de Cristo, en el confiar completamente en la persona de Jesús. Entonces él usa argumentos, desde argumentos personales, pero todos teológicos, hasta argumentos históricos. Hace una alegoría con Ismael y con Isaac, hijos de Abraham, y de cómo, bueno, hace una alegoría ahí con ellos para comparación de la ley y la gracia. Pero ahora en el capítulo 5 él entra a la parte práctica, y esto es algo que el apóstol Pablo lo hace continuamente en sus cartas. Nos da una parte teológica donde saca extractos de otras porciones bíblicas, también del Antiguo Testamento, y nos presenta a Dios y cómo Dios es, y a Cristo y la palabra y al Espíritu. Pero ahora entra una parte práctica en cómo podemos aplicarlo, ¿sí? En cómo podemos nosotros traer una aplicación de esto a nuestras vidas. Entonces, ahora, ¿qué va a hablar el apóstol Pablo? Les va a hablar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Sabes que en Cristo somos libres, ¿verdad? Él nos ha hecho libres. Lo veíamos este domingo, su resurrección nos ganó una victoria, nos dio una victoria sobre la carne, sobre el diablo, sobre la muerte. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Lo dice por ahí la escritura, por ejemplo, de que vamos a ser resucitados, de que Él regresará. Todo eso, hablamos parte de eso el domingo. Y bueno, ahora en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo presenta en el resto de la carta como un pequeño bosquejo. O sea, si nosotros estudiáramos versículos del 1 al 12, nos dice que ya no somos esclavos de la ley, porque hemos sido libertados en Cristo. Versículos 13 al 26, o al terminar el capítulo, nos dice que el Espíritu Santo, en la gracia, el Espíritu Santo te controla, el Espíritu Santo te domina, el Espíritu Santo te guía. De eso habla. El capítulo 6 nos empieza a hablar que es por medio del poder del Espíritu Santo que tenemos la capacidad de servir a otros. Si nosotros queremos servir a nuestro prójimo en nuestras propias fuerzas, vamos a caer gordos, vamos a caer en legalismo, vamos a caer en muchas cosas. Pero cuando es el Espíritu Santo, va a ser una adoración a Dios, servir a otros.
Y la libertad en Cristo, la última parte del capítulo 6, nos dice que es una maravillosa vida la cual tenemos que vivir y glorificar. Entonces empezamos leyendo versículo 1, en esta primer porción de que ya no somos esclavos de la ley. Tenemos que entender que cuando nosotros nos regresamos a la ley, y aclaro esta parte, lo hemos dicho a lo largo de la carta. A lo mejor alguien aquí nos está visitando o no ha venido a otras sesiones del estudio en Gálatas, pero cuando hablamos de ley, hablamos del esfuerzo humano. Y nosotros tenemos esta tendencia a querer apoyarnos en nuestro esfuerzo para llegar a Dios, para caminar con Dios, para servir a Dios. Pero Pablo nos ha mostrado a través de la carta y de otros escritos también del Nuevo Testamento, que es a través del Espíritu como se sirve a Dios, cómo se ama a Dios y cómo se sirve al prójimo. Y esa es la manera de no hacerlo en tus fuerzas, en tus capacidades, en esa parte. Pero entonces aquí vemos que cuando empezamos, vamos leyendo, dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Porque número uno, hay pérdidas cuando regresamos de la gracia a la ley. Hay pérdidas. Cuando nosotros retrocedemos, perdemos, ¿sí? Porque la gracia es un avance. Yo te he estado diciendo a lo largo del estudio que cuando nosotros nos regresamos al esfuerzo humano, es como si cambiáramos de estar en la universidad y de repente dijeras: no, pues me quiero regresar a la secundaria. O sea, ¿quién hace eso? Entonces necesitamos estar mal, ¿verdad?, de la cabeza para hacer eso. Pero eso es lo que hacemos cuando nos regresamos a los esfuerzos humanos, a tratar de agradar a Dios por mira cómo sirvo, mira cómo guardo ciertos requisitos. Y eso nos convierte en personas que nos vamos para atrás. La Biblia, cuando leemos esta parte, dice: no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Esta palabra, quiero nada más tomarla, es importante. Yugo de esclavitud es usada de distintas formas. Por ejemplo, Hechos 15:10, cuando están en ese concilio de Jerusalén, se levanta el apóstol Pedro y él es el que dice: entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga? Que esta es, o puede ser la palabra yugo, es la misma palabra en el original. Una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados como seres humanos para llevar yugos. Un yugo es lo que se usa en la agricultura para poner a los bueyes y que vayan arando la tierra, ¿sí? Y es algo, normalmente ponen a un buey viejo con un buey joven, y se van educando. Pero ese yugo es muy pesado y los dirige. Y nos va diciendo la Biblia en lo que vamos leyendo que no es necesario ponernos el yugo de la ley para servir a Dios. Pero la Biblia sí nos habla de distintos yugos también. Mira, por ejemplo, el inconverso, o sea, el que no ha tenido un encuentro con Cristo, una revelación interna de quién es Dios en su vida y lo que significa Dios para él, nos dice en Lamentaciones, es uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento, nos dice Lamentaciones 1:14: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Cristo trae un yugo de rebeldía y se manifiesta de esa manera, en soberbia, en rebeldía, etcétera. Hay muchas maneras. Gálatas 5:1, ya leímos, lo acabamos de leer, del yugo de esclavitud que te genera el legalismo. Y luego Mateo capítulo 11, Jesús habla de otro tipo de yugo, ¿sí? Y es esa unión con Cristo que nos permite caminar en libertad. Porque también lo hemos dicho, la libertad en Cristo no es una libertad, o el yugo que pone Cristo no es una libertad para hacer lo que tú quieras, porque ese es un mal entendimiento de lo que significa gracia. La libertad en Cristo es un yugo para servirle en amor, cosa que mucha gente no entiende.
A veces pensamos, libertad es, pues yo hago lo que yo quiero y Él me va a perdonar, yo vivo como yo quiero y no pasa nada porque su sangre ya me cubrió. Pero cuando nosotros no tenemos un entendimiento correcto de lo que significa la libertad en Cristo, vamos a estar cayendo en esta serie de transgresiones, de errores, de pecados muchas veces, porque no hemos entendido el yugo de Cristo. Y fíjate cómo lo dice Jesús. Mateo 11, 29 y 30 dice: lleven mi yugo, esta la tengo en la Reina Valera 60, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera o liviana. ¿Sí? Porque eso es lo que provee Cristo, una libertad que nos permite amarlo, nos permite adorarlo. Entonces el yugo de Cristo nos libera para cumplir su voluntad, cuando antes estábamos a merced de la voluntad de este mundo, a merced de la voluntad del diablo. Pero número dos, un deudor, ¿qué pasa? Una persona que vuelve de la gracia a la ley se hace deudor, y un deudor, pues en términos financieros, pierde sus bienes o pierde su riqueza. No te endeudes. Digo, hay formas de abordar la deuda. Si es por un inmueble, bueno, nada más calcula bien cuánto vas a pagar. Es una deuda no mala, y pues es una manera de a lo largo plazo hacerte de un bien inmueble, etcétera. Hay formas de abordar todo esto, pero no te endeudes con tonterías, ¿verdad? O sea, los financieros nos dicen: no agarres la tarjeta de crédito para comprarte unos tenis de 4,000 pesos y luego los vas a pagar a 12 meses de intereses, y al 12º mes ya van a estar todos gastados porque están todos feos. Es una deuda, con todo respeto, tonta, ¿verdad? O sea, cualquier financiero sabe eso, cualquier financiero sabe ese tipo de cosas, y te lo van a decir, y a veces nos gusta escucharlas, a veces no nos gusta escucharlas. Pero cuando hablamos de la gracia, nos hacemos deudores de la misma forma. Cuando estando en la libertad de Cristo, retrocedemos al yugo de los esfuerzos humanos. Fíjate cómo dice versículos 2 al 4. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Porque había llegado un grupo de personas sobre los Gálatas a decirles la propuesta de Hechos capítulo 15 versículo 1, donde venían promoviendo el evangelio, pero obedeciendo la ley de Moisés, que pedían que toda la gente o todos los hombres se circuncidaran. Y aquí Pablo dice lo contrario: si se circuncidan ustedes, Gálatas, gentiles que no son judíos, de nada les aprovecha. Y esto es una cosa sumamente importante, lo que va a hablar Pablo aquí. Dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque una vez que tú te haces rehén de los esfuerzos humanos, entonces tienes que vivir para los esfuerzos humanos, pero no lo vas a lograr. Versículo 4 dice: ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Entonces Pablo usa 3 frases para abordar esta deuda, esta forma de pensar de que si yo hago ciertas cosas como a ellos se les proponía: circuncídense, hagan las cosas de la ley, guarden el sábado, coman kosher, todo este tipo de cosas, dice Pablo, en nada les va a aprovechar. ¿Por qué? Porque de nada te aprovecha volver para atrás, de nada te aprovecha endeudarte. ¿Sí? Versículo 3 nos dice que está obligado a guardar toda la ley. Sí, y esto es entender que si tú guardas toda la ley, tienes que guardar todos los mandamientos, y eso es imposible para el hombre. El hombre no puede vivir así. En el mismo Hechos capítulo 15, ya lo leímos ahí, versículo 10 creo que fue el que mencioné. Veíamos cómo se levanta el mismo Pedro y dice delante de todos: oye, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido con este yugo, con esta carga. ¿Qué caso tiene hacer que los gentiles caigan sobre esta carga? Es imposible. Entonces es entender eso. Para poder entender cómo funciona la ley, para poder entender cómo funciona esto, yo quiero ponerte una ilustración, ¿sí? En tu mente. Imagínate a un motociclista que pasa un rojo en exceso de velocidad.
Inmediatamente el oficial de tránsito lo detiene y le pide su licencia. Pero inmediatamente el motociclista empieza a defenderse: oficial, sé que me pasé el rojo en exceso de velocidad, pero nunca he matado a nadie, nunca he robado, siempre pago mis impuestos. ¿Qué va a pasar con el oficial? Pues le va a sonreír y con todo respeto le va a entregar su multa, su ticket de multa, para poder entender nosotros cómo funciona la ley. O sea, si nosotros vamos a decir que vamos a guardar un aspecto de la ley, lo tenemos que guardar todo. Y como no podemos guardarlo todo, es mejor depender de la gracia de Cristo. Porque la obediencia acumulada, tú tienes que entender también esta parte. Yo lo escribí aquí: la obediencia acumulada no repara el daño de la desobediencia. Así pensaba el hermano mayor del famoso hijo pródigo. Por eso fue y le reclamó a su padre: oye, ¿y yo qué? ¿Y yo tantos años? ¿Por qué tratas mejor a él que a mí? Porque él pensaba que su obediencia acumulada le servía para ese momento quedar bien delante del Padre. Cristo lo que nos enseña es que la gracia no funciona así. La gracia se renueva día a día en una relación con Cristo, en una relación personal. Por eso Pablo les dice: cuando ustedes quieren regresar, hacerse deudores y hasta pensar en circuncidarse, lo único que están haciendo es que están cayendo de la gracia. Ahora, caer de la gracia en este caso no significa que alguien perdió su salvación, pero sí significa que ha dado un retroceso a la mediocridad. Sí, es como cuando alguien va caminando bien con Cristo y tú lo ves que está estudiando la palabra y se compromete y va bien con el Señor, pero de repente, da pasos para atrás. No es que Dios le corte cabeza y diga: este ya no entra a mi reino. No. Pero él en vida va a cosechar los errores de volverse a la mediocridad, de caminar a medias, perdón la redundancia, con el Señor. Y eso es lo que impacta sobre nuestras vidas. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué hacen las raíces de amargura? Estorban. Un brote de amargura estorba. Dice: y por ella muchos sean contaminados. Porque es también como funciona el legalismo. El legalismo es esa forma, esa manera de creer que yo puedo hacer las cosas y Dios me va a ayudar y Dios me va a apoyar en recargarme en mis esfuerzos humanos para agradar a Dios. Pero lo único que estamos haciendo ahí es que estamos funcionando en un brote de nuestra carnalidad, en un brote de nosotros mismos, y eso no ayuda para nada. Al contrario, nos quita de la gracia. Entonces, versículo 5 y 6 dice: pero pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión. Y esta frase que viene a continuación es profundamente importante: sino la fe que obra por el amor. Si tu fe, por mucha fe o mucho llamado que digas que tienes, no es movida por amor, es esfuerzo humano. Va a atropellar a otros, va a lastimar a otros, vas a decir cosas que no son. Entonces, esto es importante entenderlo: sino la fe que obra por el amor. Y aquí empieza el apóstol Pablo a hablar de depender del poder del Espíritu, de caminar en una fe viva, en una fe dinámica. Y esa fe dinámica, esa fe viva, es una expresión siempre del amor. Y número 3, versículos 7 al 9: ¿qué pasa cuando una persona retrocede? Pues pierde su rumbo, ¿verdad? Versículos 7 al 9 lo leemos. Dice: ustedes corrían bien. Fíjate cómo les dice Pablo: ustedes corrían bien, pero ¿quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y aquí dice: corrías bien, ¿sí? Y Pablo nunca usa esta ilustración del corredor para alcanzar la salvación. O sea, Pablo no está diciendo: tú estás corriendo para alcanzar una salvación. No. Dentro de tu vida como salvo, como cuando lo dice también en otra escritura: guarda de tu salvación con temor y temblor.
es guardar de tu caminar, de tu vivir, de tu paso a paso como una persona ya salva. Entonces cuando él dice corrías bien, está hablando de eso. Ibas bien, ibas caminando en el Espíritu, y ibas en la meta, ibas buscando un galardón, no una salvación. Pero vemos aquí que fueron estorbados precisamente por creer una doctrina rara, una doctrina herética, una doctrina que no venía de Dios. Y esta persuasión, como le llama aquí, dice, no procede del que los llama. Filipenses, otra escritura que nos da un poco de luz en lo que está hablando aquí, versículos 13 y 14 dice: pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. Y de esto está hablando, cuando les dice corrías bien, de esto está hablando, de lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú corres por ese llamamiento, por ese galardón. No estamos corriendo para agradar a Dios, sino porque Dios nos ha escogido en su equipo y somos parte de su proyecto, que corremos para Él. Amén. Estamos entendiendo esta parte. Por ejemplo, también lo dice Pablo de una forma práctica en este libro de los Hechos, que el libro de los Hechos es parte también como una biografía en unos versículos, en unos capítulos de él, y lo dice de esta manera. Hechos 20:24 dice: pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar el evangelio y hablar de la gracia de Dios. También lo dice en Timoteo, lo dice: he terminado la carrera, al final de su vida, 2 Timoteo, he guardado la fe, porque está hablando de eso. Pero aquí en Gálatas le dice: ustedes iban bien, corrían bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda contigo? Como cuando te encuentras a alguien que, no sé si te ha pasado, pero que empezaron juntos en el evangelio. Hace poco me encontré un amigo en otra ciudad, y yo me acuerdo que él me retaba a mí. Nos íbamos a evangelizar en la iglesia donde crecimos, allá en Chihuahua. Nos íbamos a evangelizar en una colonia de enfrente de donde estaba ubicada la iglesia, muy conflictiva, y cada sábado íbamos. De hecho, el que nos llevaba es un amigo que es misionero en Barcelona, y un buen amigo mío también. Él fue el que nos metió a este rollo de compartir a otros nuestra fe. Pero este amigo que iba conmigo corría bien, tuvo sus tropiezos en la vida, no supo cómo pedir perdón, cómo lidiar con las cosas que tenía que lidiar delante de la presencia del Señor. Se fue desviando, y hace poco me lo encontré y nada que ver, hermano. Como si estuvieras hablando con alguien que nunca experimentó, o posiblemente nunca experimentó, ese impacto de caminar con el Señor Jesús. Entonces, eso es lo que les está hablando en este versículo 7 al 9. Corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Y luego dice el versículo 9: un poco de levadura, hablando del pecado, fermenta o leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque cuando tú vas corriendo bien, pero te das ciertos permisos, una peliculita por ahí, clasificación, rayando en lo que tú quieras, ¿no? O una miradita por allá a aquella compañera de trabajo, o una transita por aquí, así empezó Judas, ¿verdad? Robando tantito, o lo que tú quieras. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Significa, corrías bien, pero en el caso de los Gálatas, te empezaste a apoyar en los esfuerzos humanos, te terminó de seducir y te sacó de la carrera. Y eso es devastador y es muy, muy peligroso. Y así es como entra el legalismo a las iglesias. Voy a leer los siguientes versículos del 10 al 12, que es básicamente como entra el legalismo muchas veces. Dice versículos 10, 11 y 12 en la NTV. Dice: confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. ¿Sí? Porque hay momentos donde nos queremos hacerlos muy espirituales, abriéndonos a enseñanzas raras, curiosas, novedosas, y si nuestro corazón no puede digerir esas cosas, puede llegar a ser un problema en nuestras vidas. Y eso es lo que le está hablando aquí. Dios juzgará
a la persona que les está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben de circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos para la circuncisión, a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? O sea, porque Pablo está poniéndolo en palabras muy prácticas para que podamos entender cómo es que entra el legalismo a nuestras vidas. Pero cuando entramos entonces a la segunda parte de esta carta, no sé cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Estoy perdido aquí. No sé si alguien me puedan apoyar un poquito. Pero entramos a esta segunda parte, y lo que nos empieza a hablar ahora Pablo de una forma muy práctica es que el Espíritu Santo nos capacita. Esta palabra capacidad nos capacita para cumplir la ley con amor, porque no significa tampoco que vamos a decir, es que el Antiguo Testamento lo desechamos completamente. No, hay leyes que nosotros no aplicamos a nuestras vidas porque Jesús no las renovó, porque el Nuevo Testamento no las renovó. Pero sí hay porciones bíblicas del Antiguo Testamento que fueron renovadas, aplican a nuestras vidas, y esa aplicación en la gracia la cumplimos con amor, porque esa es una capacidad que nos da el Espíritu Santo. Fíjate cómo dice versículos 13 al 15: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Entonces nosotros somos muy dados en irnos a los extremos, y la tendencia es o estar en un libertinaje o en un legalismo. Pero Él quiere que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad, la cual nos las da para caminar en la luz de su verdad, en la luz de su palabra. El Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar, a caminar en un balance espiritual. Él es el único. Si nosotros somos sensibles y nuestro corazón es sensible realmente al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a caminar para Él. Porque las reglas no son garantía de santidad. Como ustedes saben, yo fui director de un instituto bíblico, y yo me di cuenta en 10 añotes de servir ahí que las reglas no aplican si no hay un deseo en el corazón de cumplir y de amar a Dios, ¿sí? Porque yo me daba cuenta con todos los estudiantes que ellos, ¿cómo te explico? Yo les podía leer de hecho, el día que más gordo me caía cuando llegaban los estudiantes es cuando yo les tenía que leer todas las reglas. Y yo les decía, intentaba decirles: miren, yo les voy a leer un montón de reglas que tenemos aquí como instituto, que yo no las puse, esas las puso el pastor, pero ahí están todas las reglas y las tengo que leer porque es parte de mi trabajo. Pero si ustedes no tienen un deseo de cumplirlas, siempre van a buscar una fractura para salirse con la suya. Y de hecho me pasó en varias ocasiones, como yo le decía al Señor: Señor, permíteme estar en lugares y momentos donde los estudiantes rompen las reglas. Y así me encontraba 2, 3 en la calle rompiendo las reglas, así bien cañón, como dicen los chavos. ¿Por qué? Porque la santidad no es una cuestión de estoy todo el día en la iglesia, y porque estoy todo el día en la iglesia voy a ser más santo. Tengo un llamado misionero, y como tengo un llamado misionero voy a ser más santo y voy a tener más amor. Pamplinas, como decían las caricaturas de antes, ¿no? Patrañas. Claro que no, porque es una cuestión del corazón, y tenemos que entender eso. Si no entendemos eso, nosotros podemos estar todo el día en la iglesia y ser unos verdaderos paganos, porque es algo que Dios genera del interior. Ya, parece que ya se me acabó el tiempo, ya subió la alabanza, ¿no? Bueno, ni modo. Número 5, el Espíritu Santo nos capacita para conquistar la carne. Eso lo veíamos un poquito el domingo. Voy a leer versículos 17
y 18. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. Pero si ustedes son guiados, esta palabra es la palabra clave para entender toda esta sección. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están sujetos a la ley. Y luego te empieza a hablar de las obras de la carne. Guiados por el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo es quien te controla, quien te domina. Le puedo usar una palabra más fuerte: quien te posee. Porque nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo, podemos ser guiados por nuestra carne, o podemos ser guiados por el mismo diablo. Y el diablo que endemonia a ciertas personas que abren su corazón a ciertos aspectos, los puede poseer en una opresión y una posesión diabólica también. Pero escúchenme bien, aquí Pablo nos recomienda: sean guiados por el Espíritu Santo, porque hay un conflicto, la carne contra el espíritu, ¿verdad? Así como Isaac contra Ismael está ahí, y nos dice se oponen entre sí. Pero si te rindes al Espíritu Santo, si realmente nos rendimos a su Espíritu, vamos a salir adelante. Hay que crucificar la carne. No es una excusa decir: es que así soy yo, es que así somos los Hernández, es que así era el abuelo, y echar la culpa a los demás. Ese es el instinto adánico de buscar a otros, en otros los errores, y no responsabilizarnos de nosotros mismos. Pero ser guiados por el Espíritu Santo es reconocer quiénes somos, reconocer nuestros errores y tener una profunda desconfianza de nosotros mismos, y tomarnos de Dios y depender de Dios, sabiendo que somos gente falible, débil, quebrada, con una tendencia hacia la maldad. Por eso necesitamos estar poseídos por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y aquí lo que Pablo hace en los siguientes versículos, no los voy a leer porque ya no tenemos tiempo, pero divide los pecados de tres formas: pecados sexuales, que nos muestra adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borrachera y orgías, son pecados de tipo sexual. Pecados de superstición, idolatría, hechicería, y pecados sociales: enemistades, pleitos, celos, iras, herejías, envidias y cosas semejantes a estas. Hay más combinaciones de pecados que podrían haber. Hay gente que le busca: oye, ¿y esto es pecado? Mira, no lo dice la Biblia, pero tú sabes en el Espíritu Santo si te guía lo que es pecado y lo que no es pecado. Aquí se siente uno mal, porque el Espíritu Santo, cuando tú te has encontrado con Cristo, gracias, cuando te has encontrado con Cristo, el Espíritu Santo te trae una guianza interna. Versículo 24, ya para terminar: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está, no es excusa, no es excusa, no es barra decir: no, es que así soy yo, es que quién sabe qué. No vale esa excusa delante de Dios, porque dice: el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Significa que vas a ser perfecto? Por supuesto que no. Vas a tener tus fallas y te vas a levantar, vas a tomarte de Jesús. Pero no se vale decir tampoco: es que así soy, es que la tentación está muy dura, y es que no la voy a hacer ahí donde voy porque el ambiente está muy difícil. Es que si tú estuvieras en el ambiente donde yo estoy, ya te lo dije, es una cuestión interna del corazón, y Él nos quiere guiar a que estemos con Él. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley con amor, para conquistar la carne, y por último, el Espíritu nos capacita para producir fruto. El Espíritu te capacita para producir un fruto espiritual. Y entonces entramos aquí, versículos 22 y 23, que ya lo conoces. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque eso también se produce por una relación con Dios, con Cristo, a través de la palabra, guiada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a hacer algo. Hoy queremos hacer algo distinto, diferente. En la parte de atrás, a lo mejor cuando tú entraste viste: híjole, qué montón de sillas. Y bueno,
quiero nada más terminar con todos los que están en transmisión, darles un abrazo a todos ustedes, que Dios les bendiga. La siguiente dinámica va con la gente que está aquí presencial. Que tengan una buena noche y que el Señor les bendiga. Muy bien.